Dios nos muestra en su palabra, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. El único justo es Dios. Usted, don Rafael, me dijo Rafael, ¿verdad? Don Alberto. Alberto Rojas, ¿usted acepta que es pecador? ¿Usted, doña, acepta que es pecador? Sí. De hecho, yo también soy pecador. Todos somos pecadores y no hay justo ni uno. El único justo es Dios. Ese pecado que usted cometemos tiene un precio. Dice la Biblia, dice, el precio de ese pecado es lo que nos condena a ir al infierno. Fue lo que le condenó a Adán y a Eva, estando en un paraíso tan hermoso, fue lo que le condenó a estar separados de Dios por causa de su pecado. Ellos desobedecieron a Dios, cayeron en pecado y fueron destituidos por causa de sus hechos. Dios les había dicho antes, el día que comas de este fruto ciertamente morirás. Cuando ellos comieron de ese fruto, desobedecieron a Dios, cayeron en pecado y fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el precio de ese pecado ya era la muerte, era la separación de Dios. Si usted y yo llegáramos a morir hoy en este momento sin haber un arrepentimiento de nuestros pecados, lo más seguro es que iríamos a ese lugar que se llama infierno. No porque Dios nos condena, nuestro pecado nos condena a ir a ese lugar. Esa es la condición en que se encuentra cada ser humano, que somos pecadores y merecemos ese lugar. Pero Dios ya pagó ese precio en la cruz. Vino a este mundo pecador y dio su vida por usted y por mí en una cruz, aún siendo pecadores. Dios nos muestra en su palabra en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él exclamó con una gran voz de victoria y a la cruz y dijo, consumado es, está hecho, he acabado mi obra. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener esa seguridad de ir con Dios? ¿Cómo? ¿Y quién la obtuvo? Primeramente, como la Biblia nos muestra en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13, dice, si confesares con tu boca, dice que Jesús es el Señor, de confesar, dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y más abajo en el versículo 13 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Habla de tres cosas, confesar sus pecados a Dios, de creer, de invocar su nombre. Confesar es especificar, por ejemplo, si yo robé, ¿cuánto me robé? ¿Por qué me lo robé? ¿En qué me lo gasté? Eso es confesar. Creer es tener fe en Dios. Invocar quiere decir clamar, pedir o rogar. Ahora, ¿quién hizo eso y fue con el Señor? ¿Quién confesó sus pecados? ¿Quién creyó en Dios? ¿Quién invocó su nombre y fue al cielo? Hay docenas de ejemplos en la Biblia. Podemos ver el carcelero de Filipos, el eunuco y el etíope, y muchos más. Pero vamos a ver uno tan claro en el libro de Lucas, capítulo 23, 33, que habla acerca de la crucifixión de Cristo. Dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí en el libro de Lucas dice Dios en su palabra, dice, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí a los malhechores, dice, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos injuriaba a Dios, uno de esos ladrones, y decía, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvanos y salva de ti mismo. Este hombre incrédulo, duro de corazón, estaba injuriando a Dios, retando a Dios. Dios podía hacerlo porque él era Dios. Podía desaparecer, podía descender fuego del cielo o podía mandar una legión de ángeles para salvarlo, pero él tenía que acabar su obra, morir por nosotros los pecadores, y lo hizo. Dice que él fue como un cordero mudo al matador, no abrió su boca para nada. Dios dio su vida por nosotros, pero este ladrón estaba injuriando a Dios. Y el otro ladrón le reprende, le dice, ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad merecemos estar aquí de acuerdo a nuestros hechos, pero este mismo malhizo. En este momento este ladrón estaba confesando que él era un pecador, que él era un ladrón, que por causa de sus hechos él merecía estar en ese lugar. Este ladrón confesó, creía que el que estaba ahí en medio de ellos, aquel llamado el Cristo, el rey de los judíos, le podía salvar. Tenía fe en Dios, creía que él era aquel llamado el Mesías, le podía salvar. Y no nomás confesó y creyó, sino que él invocó el nombre de Dios. Él rogó, él clamó, él pidió, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios vio la fe que había en el corazón de aquel ladrón y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre fue al cielo con el Señor en este momento. ¿Usted cree que Dios le puede salvar? ¿Sí? ¿Usted? Pues sí, también. Este ladrón también tenía fe en Dios y fue con el Señor.
Dios, a lo mejor no lo podemos ver físicamente aquí, pero Dios está aquí. Dios muestra en su palabra, en el libro de Mateo 18:20, dice, donde estén 1, 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dios está aquí. Y Dios está tocando la puerta de su corazón y dice así, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere pasar a morar en su corazón, quiere darle esa seguridad y al cielo, solamente que usted lo acepte. Jesús hacía muchos milagros, sanaba enfermos, paralíticos, sordos, ciegos. A veces iba y los tocaba y eran totalmente sanos al instante, pero a veces Dios les decía, ¿en verdad crees que puedo sanar? Ellos decían sí. Yo le decía, levántate y anda, tu fe te ha sanado. Por eso le hice la pregunta, ¿usted cree que Dios le puede salvar? Y si usted cree que Dios le puede salvar, usted tiene fe. Y lo único que tiene que hacer es depositar su fe en Dios. Pedirle a Dios que le salve. ¿Y qué tiene que hacer? Es confesar sus pecados a Dios, tiene que creer, debe tener fe en Dios, debe de invocar, clamar a Dios, pedir. Y este hombre es ladrón para el cielo. Déjeme decirle otra cosa muy importante ya para terminar. Este hombre, la Biblia no lo menciona, a lo mejor nunca fue a una iglesia, o se portó bien, o hizo obras, o hizo méritos. Nada de eso. De hecho es bueno hacerlo, sí es bueno hacerlo. No nos salvan, no nos salvan. Porque el único que vino a morir por nosotros y derramó su sangre en una cruz fue nuestro Salvador Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar. ¿Sí? En este caso, ¿para qué vino a morir Cristo? Si podíamos ser salvos por las obras o por los méritos, ¿no? Entonces no somos salvos por eso. Es bueno hacer eso, sí, pero no nos salva. Lo que nos salva es nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y si usted le gustaría tener esa seguridad de ir con Dios, lo único que tiene que hacer es pedirle a Dios que le salve, que le perdone sus pecados. Y usted puede tener esa seguridad, solamente que usted se lo pida. Yo quiero hacer esa oración, usted mismo lo puede hacer ahí donde está usted sentada y le puede hablar con el Señor. Orar quiere decir hablar con Dios. Usted puede hablar con Él, confesarle, creerle, clamar a Él y será salvo de Dios. Esa es la promesa de Dios y Dios cumple su palabra. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios cumple su palabra. Y bueno, podemos ver más ejemplos. Ya para terminar, quiero hacer esta oración. ¿Le gustaría a usted pedirle a Dios que le salve? Doña, ¿a usted le gustaría tener esa seguridad? Sí, yo quisiera hable usted platicar con él. Usted confiésele usted sus pecados o puede acompañarme. Esta oración no es mágica, esta oración no le salva, lo que le salva es su fe, su confianza en Dios. Yo voy a cerrar mis ojos, voy a hacer esta pequeña oración. Si usted le gustaría hacerla, hágala conmigo o usted mismo puede hacerlo con sus propias palabras, ¿ok? Vamos a orar. Se puede descubrir la cabeza, hágalo. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Dígale así, Señor Jesús. Si puede repetir después de mí, voy a hacerlo. Dile, Señor Jesús, yo sé que soy un pecador, una pecadora. Te pido que me perdones, que entres a mi corazón y lo limpies de todo pecado y me lleves al cielo el día en que yo llegara a morir. Se lo pido como mi único y suficiente Salvador, poniendo mi fe y confianza en sus promesas, que usted me llevará al cielo el día en que yo muera. Gracias por morir en la cruz por mí. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Doña, usted, si no fuera tan grosera la pregunta, de acuerdo a su fe y a sus promesas que Dios hace en su palabra, ¿a dónde cree que usted iría ahora usted después de morir? Si usted le pidió a Dios que le salvara, que le perdonara, ¿cuál sería su fe? Pues mucha fe, porque tenemos que pensar en Él nomás, porque es el que nos va a perdonar y es el que vamos a llegar con Él. Pero ¿a dónde cree que usted iría ahora? Si usted ya le pidió a Dios que le salvara, que le perdonara, ¿a dónde cree que usted iría? Pues a su presencia, acabar de decirle cuáles son mis pecados y cuál ha sido mi vida. Eso es algo bueno, ¿verdad? Que podemos, de hecho, es convicción de pecado y podemos dar a Dios y decir, de hecho, yo creo que y llegar a no nos decir, aquí sentimos estoy. dignos, ¿verdad? Pero por su gracia somos salvos. Sí, por su gracia. Gracia, que es el favor que no se merece. Es, por ejemplo, Él vino aquí a este mundo pecador y Él dio su vida allá en la cruz, que no lo merecíamos. Él derramó su sangre, no lo merecíamos, pero eso se llama gracia y somos salvos por eso. Se llama Rafael, ¿verdad?
Alberto, ¿usted le pidió a Dios que le salvara, que le perdonara sus pecados, Alberto? ¿Sí? De acuerdo a su fe y a sus promesas que Dios hace en su palabra, ¿usted tendría esa seguridad que después de morir usted iría con Dios? Sí, con su poder puede. ¿Sí? ¿Usted sí tiene esa seguridad en su corazón? ¿Sí? Qué bueno. Han pasado 3 cosas. Si usted en verdad tiene esa seguridad, la única persona que sabe que usted es salvo, ¿no? Es Dios y usted mismo, ¿verdad? Pero han pasado 3 cosas. Una de ellas es que su nombre ha pasado a ser escrito en el libro de la vida. Un día Dios va a pasar lista, dice ella, y el que no se haya escrito en ese libro, dice, va a ser lanzado al lago de fuego. Pero el que ya ha aceptado a Cristo, su nombre ha pasado a ser escrito en el libro de la vida. Y el que no se halló va a ser lanzado al lago de fuego. Otra es de que en el cielo hay un gran gozo por un pecador que se arrepiente, dice la palabra de Dios. Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, en el cielo hay un gran gozo por un pecador que se arrepiente. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa es que usted ha pasado a ser hecho hijo de Dios. Usted me dirá, pues que todos somos hijos de Dios, ¿no? Porque también hay hijos del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. También hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero si usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted ha pasado a ser hecho hijo de Dios. Dice en el libro de Juan, Evangelio de Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Y si usted lo ha recibido a Él como su Salvador, como su Padre, usted ha pasado a ser hecho hijo de Dios. ¿Sí? Esa es la tercera cosa. Esas son las 3 cosas que han pasado ahorita mismo. Bueno, pues gracias por su tiempo. Pues sí, Todavía sí faltan lo muchas tenemos cosas que dar, todo el ¿verdad? día. Pero qué bueno, y algo que le va a ayudar a crecer su fe es leyendo la Biblia o asistiendo a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso le va a ayudar mucho, ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Eso le va a ayudar a crecer en fe. Eso le va a ayudar. Ojalá y puedan aquí asistir a la iglesia. Es muy buena la doctrina que están enseñando. Sí, aquí hay una iglesia bautista también, donde está el pastor Córdoba. Es muy buena enseñanza, buena doctrina y le puede ayudar mucho, ¿verdad? No está muy lejos, ¿sí conocen la iglesia? Sí, Sí, está para aquí derecho, para más pasando una calle. Oh, sí, ¿cómo? ¿Hay otra? Es de los hermanos, de nuestros hermanos. No, viene la ruta acá, atrás. ¿Ah, sí? Sí. Ok, pues Ellos bien visto, ¿verdad? No, ustedes bien. No, nosotros sí lo hemos pasado. Que la otra vez nos dijeron que los vinieron a invitar, ¿no? Ajá. ojalá Nomás puedan ir, investigar. hermanos. Sí, ojalá puedan ir.